Para el siguiente proyecto que vamos a crear, vamos a utilizar dos códigos que tenemos escritos en un bloc de notas como referencia para redactar todo este programita. Y aparte vamos a utilizar XAMPP, que es el emulador de server. Vamos a ejecutarlo. Y lo que vamos a hacer es iniciar MySQL. Vamos a iniciar Apache. Y con estos dos ya podemos realizar este proyecto, en el cual vamos a trabajar con altas, bajas y modificaciones a través de un Windows Form en C#. Vamos a crear un proyecto y vamos a utilizar el que dice aplicación de Windows Form.net Framework. Windows Form App, vamos a ponerle a nombre de proyectos ABM, ya que vamos a hacer altas, bajas modificaciones. Este nombre de proyecto puede ser cualquier nombre, yo le puse ese porque sí. Y vamos a crear. Bien, a continuación tenemos entonces la pantalla de inicio, que es el Form 1. Y lo que vamos a hacer es buscar el explorador de objetos, de archivos que tenemos. Vamos a buscarlo a través de ver, explorador de soluciones. Y acá tenemos todos los archivos que interfieren en el desarrollo de este proyecto. Vamos a hacer clic donde dice ABM, que es el nombre de este trabajo. Y vamos a ir a agregar nuevo elemento. Y como ven, este elemento es .cs. Acá le vamos a poner un nombre cualquiera. Yo le voy a poner conexión. Y como ven, cuando creamos un archivo nuevo ya nos pone una porción de código de manera automática. Esto lo vamos a dejar tal cual está, no vamos a modificar mucho más que lo que va en esta sección. Vamos a ver entonces el bloc de nota que tenemos de referencia para ir agregando el código que corresponde. Previo a lo que es, a continuación de lo que es Internal Class Connection, vamos a crear una serie de variables. Vamos a empezar con estas que tenemos acá. Y estas variables las vamos a declarar como tipo de dato privado. Es decir que, por ejemplo, vamos a escribir la primera variable como private. Bien, y después no el tipo de dato, sino el nivel de acceso. Y después el tipo de dato es un string. Y esta información va a ser server. Este es el nombre de la variable. A server le vamos a asignar localhost. Punto y coma. ¿Por qué le asignamos localhost? Porque este parámetro es el que utiliza XAMPP para hostear un server. Bien, esta sería en el caso de un server real, la dirección de IP de ese servidor. El resto de las variables, vamos entonces a reemplazar esto. Son database, que es el nombre de la base de datos en la que vamos a trabajar. User, el nombre de usuario de la base de datos. Y password, que en este caso lo tenemos vacío porque así lo trabaja XAMPP. Entonces estos 4 parámetros me van a servir para conectarme a una base de datos que tengamos creados en XAMPP. Vamos a ir de paso a nuestro emulador y vamos a abrir en MySQL admin. Esperemos a que cargue y ya estamos en PHP MyAdmin. En la parte izquierda vamos a ver que dice nueva. Vamos a hacer un clic ahí. Con esto vamos a crear una nueva base de datos y la vamos a llamar prueba. Vamos a crear y ya nos sugiere una tabla para crear dentro de esa base de datos. Vamos a ponerle tabla 1. Número de columnas, vamos a poner 2. La primera columna, si se fijan, todo este renglón que tenemos acá en gris es la columna 1 y la columna en blanco sería las 2. Este nombre de columna va a ser ID, no vamos a complicarnos mucho con el nombre.
tipo de dato int entero, y vamos a establecer algunos parámetros. El atributo, no, en índice vamos a establecerlo como primario. Continuamos, y después que sea autonumérico. Bien, no vamos a necesitar agregar nosotros el número, sino que se va a generar solo. La segunda columna vamos a ponerle detalle. Este vamos a hacer que sea de tipo texto. Y a continuación dejamos todo el resto como está y guardar. Entonces ya tenemos una base de datos creada con dos columnas que están totalmente vacías. Vamos entonces a volver a lo que es el código. La base de datos ya no es base-datos, sino que va a ser llamada prueba. El resto lo dejamos tal cual está. Lo que continúa es que vamos a crear una string llamada cadena de conexión. Vamos a separarlo un poco, así lo distinguimos de estos 4 parámetros. Y lo que sigue es crear una función llamada public connection. Notaron que las variables dicen private o private, mientras que la función dice public. Al decir public significa que yo desde el form 1 puedo llamar a esa función. Si yo por algún motivo tuviese a esta variable como public, se podría usar perfectamente. Esto no afectaría el uso interno de este código. Sin embargo, desde form 1, que es otro archivo totalmente diferente, puedo hacer referencia a este valor y modificarlo a mi gusto. Entonces, para evitar que pueda modificarse externamente, vamos a hacerlo private. En cambio, conexión, que lo queremos invocar desde el otro form, lo vamos a dejar como público. Abrimos los corchetes y lo que vamos a poner dentro es la asignación de la cadena conexión, que es este dato. Le vamos a asignar una cadena de string, que serían los 4 parámetros que tenemos acá. Estos 4 parámetros vamos entonces a copiar todo. Son database igual database. Notaron que lo que está entre comillas es el texto o el string concatenado con un más a database, que es prueba. Es decir, que acá estamos diciendo database igual prueba, data source igual localhost, user ID igual root, password igual nada. Bien, nada porque acá pusimos doble comilla. Esto es lo único que hace public connection. Bien, establece esto que vemos acá. A continuación del corchete vamos a establecer otra función de tipo public. Y esta función lo que va a hacer es devolver un tipo de dato. Cuando nosotros creamos una función en C++, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Ponemos int promedio, vamos a hacer por ejemplo promedio, paréntesis, y haremos los corchetes, cerramos, y con esto sabíamos que devolvíamos un tipo de dato entero. En algún momento teníamos que hacer un return resultado. No sé. Vamos a hacer un ejemplo así. En algún punto de la ejecución íbamos a tener que devolver un return resultado, y ese resultado era un entero. Bueno, para la función que vamos a hacer ahora, lo que vamos a devolver no es un int, no es un string, no es un char, es un tipo de datos llamado MySQL connection. Vamos a continuar redactando get connection, y como ven, MySQL connection aparece con estos guiones rojos indicándonos que nos equivocamos de texto. Vamos a continuar de todas formas y vamos a escribir el resto del código. Ahora vamos a resolver el por qué no me está dejando utilizar esto. Lo que vamos a hacer a continuación es poner un if, y lo que hacemos es preguntar si la variable conectar es igual a null. ¿Qué es la variable conectar? Es una variable que vamos a establecer acá arriba. Bien, yo quería esperar a llegar a este punto para poder crear esa variable que faltó acá arriba, la cual también es de tipo MySQL connection.
Como ven, también tenemos ese error acá. Ahora lo que vamos a hacer para resolver este error es, nos posicionamos sobre el texto y con el teclado vamos a mantener Alt y Enter. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo acá, Alt, Enter, y nos genera esta ventana. Esto es importante que lo podamos ver ahora porque solo va a ocurrir una vez en mi computadora y después ya no me lo va a pedir más. Entonces vamos a probar, Alt, Enter, instalar paquete MySQL Data, buscar e instalar última versión. Esperamos un momento. Es importante que tengamos conexión a internet en este momento porque lo descarga de internet. Como ven, añade todos los paquetes que hacen falta y ya tenemos MySQL Connection reconocido como un tipo de dato. Y aparte de eso nos agrega una línea de código que es using MySQL Data MySQL Client. Ahora podemos continuar sin problemas. ¿Qué es lo que está marcando acá con Get Connection? Que no termine el if. Así que vamos a continuar este código. Dentro de if, lo que vamos a hacer es que a la variable conectar la vamos a inicializar con toda la información que concatenamos acá. Base de datos, server, usuario y contraseña. Todo eso va a ir a parar en la inicialización de la variable conectar. Bien, entonces primero declaramos la variable está vacía. Si la variable está vacía, la inicializamos. Lo siguiente que vamos a hacer, este es un control importante que esté acá, es que lo que vamos a hacer es preguntar si la conexión se encuentra cerrada. Vamos a iniciar la conexión. Es decir que durante este momento, durante la ejecución del programa, yo voy a tener la conexión abierta a la base de datos. ¿Por qué hacemos este control? Para que esta apertura de conexión la haga una sola vez. Vamos a continuar entonces. Y lo que hacemos es un return conectar. Esto lo vamos a hacer justo después de si conectar es igual a null. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, inicializa la conexión, abre la conexión y devuelve esta conexión para que sea usado desde donde yo llame a getConnection. Bien, y yo voy a llamar a getConnection desde el form 1. Así que todo este código ya me sirve para utilizarlo o referenciarlo desde form 1.